Muy bien, y continuamos acá con los doctores Juan Carlos Santos y el doctor Rodrigo Marañón en esta interesantísima nota y entrevista que tan agradecidas estamos de que hayan venido acá al piso, ¿no? Así es, doctor, y yo lo interrumpí para hacer un corte. Necesario, pero nos quería sí, comentar en relación con el tema agua. del agua. La Facultad de Medicina desde hace años está trabajando en una enfermedad que es la enfermedad de Acre, que está producida por el arsénico. Sí. Se han presentado varios trabajos de investigación, sobre todo muchos que se llaman voluntariados con alumnos que van a los lugares, toma de muestras. Ajá. Eso se ha hecho en conjunto, parte con bioquímica, con la Facultad de Bioquímica, parte con la Facultad de Toxicología, la doctora Nora Riera, y con investigadores. Uh-huh. Entonces, lo que se ve es que en casi todo Tucumán hay contaminación con arsénico, ¿no? Y una de las cosas pero por eso te comentaba que ya podríamos invitar a gente que ha estado en en estas investigaciones para que realmente hagan comentarios de este tema con los datos propios que ellos tienen y con más conocimiento. Claro. Yo lo que sí, como nosotros estamos en una secretaría que es investigación y extensión, hablando el otro día con una de las investigadoras nos comentaba que el problema del arsénico sigue estando, que sigue habiendo contaminación con arsénico y que incluso han encontrado contaminación de agua con arsénico en varios countries o en algunos countries de acá de Yerba Buena. Uy, claro. Y esto me está hablando de esta investigación, ¿se realizó a lo largo de este tiempo, este año o cuándo? Esto hace varios años que se está trabajando es el tema principal de la cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina en investigación, que es sobre el arsénico, el arsénico del agua y la contaminación en el humano y la repercusión que tiene en la salud del humano. ¿Y esa comunicación salió en algún lado? Yo no la he visto en los medios. Lo que sí una de las investigadoras está con nosotros, que es la vicedecana, la doctora Liliana Tefaja, que es la que ha estado llevando a cargo. Antes de ayer lo estaba hablando con la titular de la cátedra de toxicología, la doctora Riera, una de las investigadoras, la doctora Gabriela Feldman, y que estábamos hablando de este tema y me comentaban, ¿no? Claro. Y que esto es un dato más o menos reciente. Claro, lo que pasa es que la contaminación con arsénico siempre se la localizó siempre en el este de la provincia. Nunca se pensó que podría estar también en San Miguel de Tucumán o en otra parte. Claro. Lo interesante de esta investigación es que ya sale del foco del este de la provincia y que también posiblemente esté contaminada el agua en otra parte de... ¿Y se estima o se tiene ya como de alguna manera identificado las fuentes o de dónde provendría el arsénico o la contaminación de arsénico en esta zona, teniendo en cuenta que sí se había podido ubicar o era más comúnmente en la zona del este? Bueno, esa en general es el suelo, ¿no es cierto? Que tiene ya es rico en arsénico y que uno cuando hace el pozo de agua, uno toma el agua que sale del pozo. Claro. No sé si, ese dato no tengo yo de lo que es la contaminación del agua con arsénico en la provincia, en el resto de la provincia de Tucumán. Pero por eso sería tal vez interesante invitarla a la doctora Martínez Riera, a la doctora Feldman, que en esa le puede hablar con mayor profundidad. Claro, precisión, sí lo vamos a hacer, seguro, con esa información. Todo lo que son minerales y todo existen en el agua normal. El asunto es qué es lo que es permitido y no es permitido. Exacto. Entonces el problema es cuando ya lo que es permitido empieza a ser tóxico. Claro. Y empieza a tener una repercusión en la persona. Claro. Y en la parte de leales, todo, como decía Rodrigo, la parte que siempre se ha estudiado, pero sí se está viendo en countries de acá de Yerba Buena, muy conocidos y que tienen arsénico, ¿no? Claro. Bueno, qué importante eso, ya vamos a ver de ponernos en contacto con la doctora, si nos dé precisiones de la investigación. Así que bueno, ¿y ellas estarían invitadas también para el 12 de noviembre para poder estar? Porque está dentro de, ¿o no?
Sí, dentro de claro. De bueno, ese día va a ser importantísimo ese 12 de noviembre. ¿Dónde sería el encuentro? En la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina. Es más, nosotros con Rodrigo en la Secretaría, la Facultad de Medicina publica una revista. En la pandemia se interrumpió y ahora vamos a empezar otra vez a reeditarla. El primer número de la revista se llama Una Salud. Perfecto. Va a ser sobre una salud. Y justo sobre este tema hablo con la doctora Feldman para que nos escriba un artículo para la revista. Claro. Y una de las cosas es sobre el arsénico. Claro, ¿no? Claro. Y ese día también, aparte de estar toda la gente invitada de varios lugares de Argentina y del mundo, también la vamos a invitar para que también hable sobre contaminación del agua. Como decía vos al principio, la contaminación del aire, la contaminación del agua. La contaminación ambiental es todo una. Claro, por supuesto, es muy amplio. Y sí, aparte es algo muy tan amplio. Yo pensaba, ¿no? Sí. Mientras los escuchaba, y estamos hablando de cosas lo más esencial para la vida: aire, suelo y agua. Y, por supuesto, alimentos, ¿no? Pero y siempre también pensaba Tucumán, el Jardín de la República, provincia tan chiquitita. Y hoy tenemos que estar hablando ya y teniendo que visibilizar el tema de la contaminación del aire, también de la contaminación del agua. Sabes que me leíste la mente en parte, porque me das pie un poco a lo que venía pensando, esto de qué pasa con Tucumán. Uno sale de Tucumán, se va a otras provincias y ve que ligeramente las cosas no están tan descuidadas como acá. Sí. La contaminación se ve desde muy lejos cuando uno viene en la ruta o cuando uno viene en el avión. Se ve cuando uno es solamente bajar y comenzar del avión y es comenzar a estornudar. Sí. Es ver cuando uno va a San Pedro de Colalao y ver en la ruta que ya no es la quema de caña, sino es la quema de el pastizal que está para reducir y mejorar la visibilidad, el volumen. Entonces, es decir, yo creo que educación, la gente, yo siempre me acuerdo del Papa Francisco que decía, hagan ruido. Sí. Y hay que hacer ruido. Es decir, la persona de Tucumán, el tucumano en sí, es una persona que se adapta muy rápido a las cosas que están mal. Claro. Y tal vez por omisión o lo que sea, no toma una partida activa en el cambio. Yo me acuerdo que en la época del Corralito, hace muchos años, fui a Ciudad de Córdoba, y la gente en Córdoba con ollas y en el banco golpeando, tratando de quejarse de que devuelvan el dinero, etcétera. Claro. Y cuando pasa algo, salen y se quejan y tratan de que el gobernante los escuche. Claro. A Tucumán le falta que el tucumano se despierte y haga ruido en estos temas. Si nosotros no creamos conciencia en la gente no le va a exigir al gobernante y el gobernante no va a cambiar las cosas. Claro, normaliza. Tiende a normalizar. O piensa que no le va a pasar, o piensa que no, acá no va a pasar. O por ejemplo, es muy frecuente ver, y esto fui consciente una vez que lo vi en los mapas satelitales, cuando vimos en los sensores que había zonas de contaminación de quema. Pero cuando uno hace la búsqueda de si hay caño o no, resulta que son los basurales. Claro. Que, ¿no es cierto?, que la gente va, tira, y entonces en vez de tratar de eliminarlo como corresponde, le prende fuego. Sí, enciende. Y eso se ven puntos de fuego en distintas partes de la provincia que no tienen tal vez mucho que ver con la caña, pero sí con la eliminación del basural. Y eso también es importante, que la gente se vaya comprometiendo con cuidar su propio ambiente. Por supuesto, por eso también es así. Y otra de las cosas es que hay cosas que sabemos que pasan y no se ven. Va a ser difícil convencer a la gente que hay 900 personas que se mueren por la contaminación ambiental. Porque vos no ves un muerto de qué se murió, de contaminación ambiental. No, se murió por problema cardíaco, se murió por un problema de cáncer, se murió una infección, pero no de contaminación. Por eso yo siempre digo que fundamental son las estadísticas y ponerlo en números. Claro. Porque yo creo que eso es como una alerta. Vos cuando a las personas lo pones en número, las cosas, y ahí hay una toma de conciencia, ¿no? Cuando en las palabras no es tan fuerte cuando lo decís como cuando lo pones en estadística.
o en imágenes. Hace O unos años, sí. hace muy poquito tiempo, La Vanguardia, que es el diario de Barcelona, Sí. saca que un edificio estaba siendo tapado por el agua al lado del mar. Entonces, eso es un problema del cambio climático. Está aumentando los niveles del mar y estaba tapando ya un edificio de la primera línea. Claro. Y ya hay ciudades donde la segunda línea es más cara que la primera, que es la que está frente al mar. Porque ellos saben que no sé cuánto tiempo esa primera línea va a desaparecer. Y ya se empieza a ver que hay un edificio que tuvo que ser desalojado porque ya estaba empezando a ser tapado por el agua. Sí, sí. Y con el tema de las muertes por contaminación y las enfermedades, yo pienso que la gente no toma conciencia de que tal cáncer, tal enfermedad, tal intoxicación es causada por... Es como dice, bueno, se ha muerto de cáncer de tal cosa, como recién lo mencionaba, de leucemia. Pero esa leucemia no es por obra y gracia de la contaminación. Es como que no se asocia. Exacto, que por pero contaminación nos podemos enfermar, nos enfermamos. Nos Como enfermamos que, por la bueno, contaminación. Sí, se ha muerto de tal cosa, pero esa tal cosa tiene una causa detrás. Sí, totalmente. Y lo que se está visibilizando ahora, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo será que hay una relación directa entre la contaminación ambiental, el cambio climático y la enfermedad? Que la Organización Mundial de la Salud sacó un libro para médicos donde pone en evidencia todas las enfermedades que se ven afectadas por la contaminación ambiental y pone lo más, que yo lo presenté en unas jornadas en el BIRLA, lo más interesante es que también deja un espacio en donde dicen, miren, en esta área no se sabe nada, en esto hay que focalizarlo para futuras investigaciones. Claro. Entonces yo como investigador digo, bueno, ¿qué hay hecho en investigación cardiovascular y contaminación ambiental? Bueno, hay una franja contaminación del aire y enfermedad cardiovascular o infarto de miocardio en una población de 70 a 85 años. No se sabe nada. Claro. Entonces, incluso los médicos nosotros nos tenemos que también volver a reinventar un poco y tratar de socializar un poco con lo que es el cambio climático el resto de lo que es una salud, para poder integrarnos y dar un consejo que sea más integrado y no solamente puntual claro, con la enfermedad. Tratar solo la salud. Exactamente. Que era un poco lo que plantea. Exacto, la enfermedad, la salud, digo yo, la enfermedad. Igual en el mundo es una preocupación. Si vos te fijás en los últimos, yo calculo que no sé, pero 5 años, 6 años, 10 años, el G7, uno de los puntos que trata es la contaminación ambiental. Sí. No hay reunión anual y que sea mundial donde el tema de contaminación y más que contaminación, cambio climático no esté dentro de la agenda. O sea, en una agenda de todos los países, lo que pasa es que todo lo que es control del cambio es dinero. Por supuesto. Y sin tener en cuenta ahora las epidemias que se vienen en lo que es enfermedad salud mental. Todas las asociaciones con suicidio, con depresión. Es decir, esto se va abarcando áreas que antes no se las veía y que ahora se van a visibilizar más. Las nuevas epidemias. Son las nuevas epidemias. Ay, Dios, que esto es para nunca terminar, José, pero la verdad que es para un programa real. Lo vamos a volver a llamar. Lo vamos a volver a llamar ya después que den la primicia en el Congreso allá en Mendoza. En Mendoza, bueno, ahí ya por segunda vez lo tendremos aquí. Así es, así es. Así y bueno, ya previo también a lo que va a ser ese encuentro, que seguramente vamos a estar presentes ahí en el 12 de noviembre. Muy bien. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes porque la verdad que esto es necesario porque no hay nada que exista que no se vea. Así es. Entonces, si uno lo puede visibilizar, empieza a existir. Totalmente. Y cuando empiece a existir, nos empezamos a hacer cargo y podemos prevenir, podemos actuar, podemos mejorar, podemos tantas cosas positivas y buenas cuando las veamos. Sí, muchas gracias y después dejarle el mensaje final de que siempre que escuchen, hablo sobre cambio climático, que siempre traten de ir a una fuente segura. Claro. ¿No es cierto? Hay muchísima gente que habla sobre cambio climático, muchísima gente que opina
y que porque le dan un micrófono y entonces el problema es que hace falta gente que justamente de nuestra área se involucre más y haga un poco más de ruido para que la gente se entere y tome conciencia, y que nuestros gobernantes también, ¿no es cierto?, al darnos la oportunidad a nosotros, a otras personas, a que hablen y les digan, miren, sin, como decías vos, sin confrontar, sino diciendo, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando, necesitamos y merecemos un Tucumán mejor. Todos creemos que el sentido de bien común es lo que nos une. Por supuesto, y entonces, y es la colaboración. Exactamente, de eso se trata. Así es, entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Despedimos entonces a los doctores Juan Carlos Santos y al doctor Rodrigo Marañón, hablando de salud pública y contaminación ambiental.